¿Qué tal? Buenas tardes desde el condado de Ilan, aquí en la costa oriental de Taiwán. Hace un día precioso, así que voy a salir después de varios días de mucho frío. Voy a salir a hacer una pequeña reseña de El laberinto de las sirenas de Pío Baroja, que es la segunda novela de la tetralogía El Mar. La primera fue Las inquietudes de Santiandía, de la que ya hablé hace un par de semanas. Pues El laberinto de las sirenas se escribe 12 años después, más o menos, de Las inquietudes de Santiandía, año 1923, y retoma Baroja al personaje de Santiandía durante las primeras 60 o 70 páginas. Pues nos cuenta un poco el viaje que hace Santiandía con el médico de su pueblo a el sur de Italia, y hace una descripción muy detallada de las calles y de las gentes que pueblan Nápoles y poblaciones de alrededor. Y mientras va describiendo Nápoles, pues se encuentra con varios personajes, y uno de ellos es la condesa o duquesa, ya no me acuerdo de qué título era, de Rocanera. Rocanera es una población que está en la Calabria, ¿no? En la punta de la bota, bueno, la punta no, el tacón más bien, de Italia. Y entonces allí esta señora pues le habla de un marino vasco que se llama Juan Galardi, que tiene por ahí unos documentos suyos, una especie de libro o de diario o historia de las hazañas, por decirlo así, o de la vida de este vasco Juan Galardi. Y entonces pues Santiandía se lo queda, descubre que hay una segunda parte, que la debe de tener algún librero loco por ahí por Nápoles, le encuentra, se lo compra, y una vez que ya tiene los dos tomos, pues ya empieza lo que es propiamente El laberinto de las sirenas y la historia de Juan Galardi. Y entonces pues tenemos a este marino vasco que de muy joven se embarca, va viajando por el Mediterráneo en sus distintos destinos. En Marsella pues tiene una mala experiencia con una mujer que le quita todo el dinero después de engañarle, etcétera. Después conoce a la duquesa de Rocanera, pasan un tiempo en Suiza. Después no es la vida que a él le gusta, ¿no? Con toda esa gente de la alta sociedad, etcétera. Y entonces la duquesa de Rocanera le dice que vaya a Calabria a ser el administrador de sus fincas allí, y entonces él dice que sí y se va a Calabria. Y ahí en Rocanera pues comienza una historia paralela, que es la historia de la Casa del Laberinto, que es una gigantesca finca que hay a las afueras de Rocanera, cercana a unos acantilados. Y ahí se cuenta la historia de cómo se construyó esta finca, cómo se construyó la casa, los jardines, el llamado laberinto, la historia de por qué por ahí puede haber sirenas, ¿no? Y está todo ligado pues a un rico inglés que luego, bueno, después de construirla, pues lo deja todo a la familia O'Neill, que vivían allí en San Francisco, son unos irlandeses. Y el hijo de este O'Neill, Roberto, es el que más o menos se queda con la Casa del Laberinto. Bueno, Galardi llega allí, administra las fincas de la Rocanera más o menos como puede, porque los lugareños y los empleados pues no le hacen la cama, por decirlo así. Y va entrando en relaciones con este Robert O'Neill y con una jovencita que es la hija de los administradores de la Casa del Laberinto, y se casa con ella. Luego tiene amores con la amiga, con Odilia, y en fin, una serie de peripecias de este tipo, mientras pues bueno, la Casa del Laberinto y los lugareños y las habladurías que hay sobre
sobre las sirenas que hay allí, el Tritón, una cueva, en fin. No hay como en todas las novelas de Baroja, no hay ninguna trama que os pueda contar, por eso es todo tan deslavazado. Son simplemente historias que envuelven a unos ciertos personajes que se van acumulando como por adición, y entonces pues eso da la sensación de unidad, pero en realidad, como digo, es como en todas las novelas de Baroja, no hay unidad alguna, es como todo como por acumulación. Y eso, a pesar de todo, como decía Gonzalo Torrente Ballester, que él decía, bueno, pero qué mal construido está todo esto, ¿no? Cuando hablaba de las novelas de Baroja, concretamente de las de la lucha por la vida. Pero dice, aún así no puedes dejar de leer, porque sientes simpatía realmente por Baroja, que se deja ver siempre por sus libros, ¿no? Y entonces, una cosa que sí hay que decir del Laberinto de las Sirenas es que después de haber leído yo muchas novelas de Baroja, siempre me ha dado la sensación de que tiene una especie de tono mitológico, ¿no? Hay siempre por ahí una especie de tono como de leyenda y de mitología, ¿no? Obviamente porque también hay muchas referencias y alusiones a la mitología griega, pues por los... bueno, pues porque la costa del sur de Italia obviamente está llena de templos, de ruinas de templos, etcétera, etcétera, de templos antiguos, ¿no? Y la casa del laberinto, tal y como la diseña el viejo Stuart, pues estaba también llena de este tipo de estatuas, y había una estatua de un tritón, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces hay ese tono mitológico que le da una especie de aura de ensueño a esta novela tan extraña. Bueno, extraña, es que es Baroja, no es realmente extraña, es Baroja, pero aún así tiene esa especie de elemento, ¿no?, de relato mitológico que lo hace muy atractivo. Y en cualquier caso, pues como siempre, son muchas historias dentro de la historia que hacen la narración muy amena, a pesar de que no tenga realmente unidad ni trama, ¿no? Y como siempre, pues Baroja pues se cisca en todas las novelas de construcción de relatos y de novelas. Pero aún así es una de las lecturas, personalmente, que me han parecido más estimulantes de la narrativa barojiana. Y nada, bueno, pues que estoy ya prácticamente terminando la trilogía El Mar, o la tetralogía El Mar, y en el próximo vídeo hablaré de Los pilotos de altura y La estrella del capitán chimista. Lo haré a la vez porque es en realidad una sola novela que Baroja publicó en 2 libros. Y nada, eso es todo por hoy. Yo os recomiendo que leáis El laberinto de las sirenas y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.